¿Qué hubo? ¿Cómo están? Soy Rick. Hoy me voy a dedicar con mi hijo a cambiar el receptáculo del agua del radiador. Al poner la llave, pueden ver allí, eso es un recall que tiene la compañía, Service Airbag, y dice Low Coolant. Ese de Low Coolant es el que quiero arreglar. Este otro hay que llevarlo a General Motors y General Motors le arregla la bolsa de aire, pero este dice que tiene bajo el anticongelante. Sí tiene anticongelante, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que cambiar el receptáculo de plástico donde va el anticongelante. Tiene un sensor en la parte de abajo, se cambia y eso debe desaparecer. Entonces lo que vamos a intentar hacer, ahorita les muestro el receptáculo. Ok, pues este es el que vamos a quitar. No es difícil, tiene una tuerca aquí, tiene la otra tuerca acá, se desprenden esta manguera. Y abajo nada más se desconecta del sensor, que es ese que se ve azul allí. Y ya tenemos el nuevo receptáculo. Eh, no es caro, costó $27 sin la tapa. No sé, pues por la tapa han de ser otros 5 o 10. Es una tapa especial. Entonces, vamos a empezar a quitar. Ok, vamos a quitar este apretando así. Se aprieta y se quita esta manguera. Y allá adentro se aprieta también ese de allí. Déjenme les muestro cómo. Se aprieta y se abre. Se abre el cinto. El cintillo es la abrazadera. Quitar este. Vamos a ocupar un martillo porque esto no tiene rosca. Este de abajo es como una rondana y este es como un tornillo. Entonces la idea es agarrar el tornillo, jalan y sale. Y este ya sale también. Ahí está. Ok. Así que así es como quitan este. Ok, ya quitamos este. Ya quitamos este de aquí. Este también ya se quitó. Ya se puede mover. Quitamos el seguro. Nada más se le mueve esta palanquita y se desprende el seguro de aquí. Y este se le aprieta la abrazadera y se quita. Y ya está. Y este es el sensor. Este es el sensor que tenemos que no está funcionando. Ok, entonces aquí lo único que hay que hacer es conectar acá, acá, atornillar esto y listo. Ok, entonces vamos a hacerlo. Ahí pausa. Ok, vamos a conectar el que vas a conectar primero, el sensor. Ahí está conectado el sensor. Las mangueras. Una manguera. La otra manguera. Recomendamos quitar primero todos los tornillos antes de quitar las mangueras y antes de poner los tornillos conectar otra vez las mangueras porque el tanque está suelto y es más fácil maniobrar con las. Ahorita, por ejemplo, vamos a ponerle sus seguros antes de conectar porque está muy complicado eso. Ok, entonces ya quedó este fijo y ya quedó este de acá abajo fijo. Ahorita ya nada más vamos a poner unos tornillos. Este que ya les expliqué cómo entra. Ese, como sale, entra. Y este. Y ya va. Listo. La tapa que venden por separado dice que utiliza anticongelante Dex-Cool. Yo he estado investigando en algunos foros de Saturn Sky y preguntando en AutoZone me dijeron que este sirve. Y realmente es universal. Entonces vamos a ponerle de este. Y bueno, ya después que consiga este específicamente, pues ya podré cambiárselo. Entonces por lo pronto vamos a utilizar esto. Al menos es color verde.
Qué raro el color. Parece highlighter. Ya mero llega, ¿no? No sé, no alcanzo. Bueno, ahorita que veas que sobrepasa. Ya, poquito así. Ahí está. Ahí está. Ok, ya está. Ahora vamos a hacer la prueba de encendido y que no aparezca el low coolant. Antes ya tenía anticongelante y de todos modos decía que estaba bajo el nivel. Me dijeron que era el sensor. Vamos a ver. Ok, va la prueba con la llave. Saturn Sky. La puerta está abierta, la tengo abierta. Arreglar la bolsa de aire que va a tener que ser en la agencia. Y listo, a ver. ¿Sí? Ya nada más quedó ese mensaje. Ya se solucionó el del coolant. Perfecto. Voy a prenderlo. Saturn Sky. Service Airbag. Y ya. Para quitar ese anuncio, aquí donde dice info, aprietan una vez y empiezan a ver los diferentes anuncios en el menú con cada vez que le aprietan. Ahí es donde normalmente lo tengo. Entonces ya quedó perfecto. Muy bien. Adiós.